Y amén. Bueno, quiero iniciar diciendo, hermanos, algo acerca de la oración y que es bien fácil pasar por alto. ¿Y qué es esto? Bueno, es el hecho de que todos nosotros, me atrevo a decir, todo mundo aprende a orar imitando a alguien. Es decir, aprende a orar escuchando a otros a orar. Mi nietecita, hermosa, que está a punto de cumplir 2 años, ah, ella no sabe lo que es orar, ni mucho menos entiende, ¿verdad?, que le oramos al Dios creador de este universo, de este mundo. Sin embargo, ella empieza ya a imitar a su abuela. Cada vez que van a comer, ella ora. Y a medida que ha estado haciendo eso Eva, pues ella ya sabe que cuando ve a su abuela inclinar la cabeza es que va a orar. Y ella también lo hace, ya lo hace. No en todo el tiempo, pero varias han sido las ocasiones donde me ha tocado ver que ella inclina su cabeza y en el momento que su abuela termina la oración y dice amén, ella también dice amén, amén. Este es un ejemplo que nos muestra lo que yo estoy diciendo. Nosotros aprendemos a orar escuchando a otros a orar. Yo personalmente en la iglesia donde nací de nuevo, como no era una iglesia que exponía la Biblia de pasta a pasta, los que oraban desde el púlpito, incluyéndome yo, pues oraban de manera errada. Oraban reprendiendo al diablo, atando al diablo, decretando cosas a favor de ellos. Y bueno, yo, al igual que los que empezamos a nacer ahí en esa iglesia, aprendimos a orar como ellos. Y bueno, no fue hasta que empecé a notar en la Biblia que este tipo de oraciones no eran respaldadas por Dios, pues dejé de orar así. Así que podemos concluir que todos aprendemos a orar escuchando a otros. Y bueno, es indiscutible, hermanos, que los mejores ejemplos de oración a los cuales debemos de prestar suma atención son aquellos que se encuentran en la misma Biblia. O sea, debemos aprender a orar leyendo oraciones como las de Moisés en el Salmo 90, o como las diversas oraciones que encontramos de David en los Salmos, o como la oración de Daniel, la oración de Nehemías, obviamente como la oración modelo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, también debemos de orar como el apóstol Pablo lo va a hacer en este pasaje al retomar esa oración que él inició en el versículo 2 y que hasta el versículo 14 de este capítulo 3 retoma. Porque si no hacemos eso, entonces nosotros nos vamos a encontrar orando ineficazmente. Y la Biblia es bien clara, en el libro de Santiago, cuando dice que la oración eficaz, es decir, la oración bíblica, o sea, la oración que va de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en la Biblia, es la que puede delante de Dios, es la que Dios escucha. No importa cuánto una persona pueda orar con mucha pasión, con mucha injundia, llorando, inclusive de manera genuina, de manera honesta. Si esa oración no está de acuerdo a la voluntad de Dios, la Biblia nos dice claramente que Dios no la escucha. Y de ahí lo importante de orar como los hombres de Dios oraron, sobre todo como Jesús oró. Hoy en día damos por sentado que la mayoría de los predicadores oran eficazmente y bíblicamente. Y muchas de las veces, ¿por qué damos por sentado que está bien? Es porque ignoramos nosotros mismos cómo se ora, cómo se debe de orar de manera eficaz. Porque desconocemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya no es algo importante para nosotros, aunque lo cantemos. Alguien decía que cuando más mienten los cristianos es cuando cantan. Por ejemplo, ese canto, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Y sí, al salir de aquí, luego negamos lo que cantamos en ocasiones. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a orar como los grandes siervos de Dios oraron y que está registrado en la Biblia. En esta ocasión vamos a ver una oración del apóstol Pablo más. Porque, hermanos, si tú empiezas a estudiar las oraciones, por ejemplo, del apóstol Pablo y de hecho del resto de los demás hombres de Dios, tú te vas a encontrar que las oraciones siempre se centran en las necesidades espirituales y no en las materiales. Y obvio, porque la necesidad más grande que tiene el hombre no es una necesidad material, es una necesidad espiritual. Y es por eso que debemos nosotros de orar, enfocando nuestras oraciones en estas necesidades espirituales y no las necesidades físicas y materiales, que aunque es importante orar por ellas, pero a la luz de lo más importante, este tipo de oraciones quedan en segundo plano. Y bueno, Pablo, a la luz de todo cuanto él ha venido diciendo a través de esta carta acerca de los enormes privilegios de los que ahora gozamos por estar en Cristo
y particularmente a la luz de cómo Dios ha reconciliado a los judíos y a gentiles y que de ambos pueblos formó un solo pueblo, una sola familia, un solo templo. Bueno, ahora Pablo se dispone a retomar esa oración que él interrumpió momentáneamente para abrir un paréntesis. Ese paréntesis va desde el versículo 2 del capítulo 3 hasta el versículo 13 y lo abrió, como dijimos, para hablar un poco acerca de su ministerio. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo Pablo reanuda esta oración y vamos a ver qué es lo que Pablo ora ahí, porque queremos aprender a orar así. Esta enseñanza, su propósito no es para que nos llenemos de conocimiento, sino más bien al llenarnos de conocimiento nosotros podamos ponerlo por práctica. Tú de aquí en adelante, tú puedas empezar a orar así y no te quedes como muchos se quedan. O escuchan oraciones como esta y Dios te está enseñando a orar. Sin embargo, llega el momento en que vas a orar y se te olvidó todo esto. Eso no glorifica a Dios. Eso solamente demuestra que eres un oidor y no un hacedor de la palabra de Dios. Así que yo espero que esto sea más que un mero conocimiento bíblico, académico, que sea algo lo cual tú quieres empezar a implementar en tu vida de oración. Y bueno, habiendo dicho esto, escuchan lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 14. Por esta causa, doblo yo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Ok, lo que yo quiero que veamos en primer lugar es por cuál causa, por cuáles razones es que Pablo está doblando sus rodillas ante el Padre Jesucristo. ¿Por cuál causa? Bueno, habiendo Pablo descrito todos los privilegios que los creyentes disfrutamos por el simple hecho de estar en Cristo y no porque lo merezcamos, y habiendo Pablo describido en los primeros 3 capítulos de la carta que esos privilegios son parte de toda la bendición espiritual con la cual Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales, como por ejemplo que fuimos escogidos, predestinados en amor antes de la fundación del mundo con un propósito para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. También que fuimos redimidos, que fuimos sellados en el Espíritu Santo y que fuimos incluidos en el testamento de Dios como sus herederos. Bueno, Pablo, por si esto fuera poco, vimos que también, lo acabo de mencionar, que él tomó tanto a los judíos como a los gentiles para formar con ellos un solo pueblo, una sola familia y un solo templo espiritual en el cual habita el mismo espíritu de Dios en ellos y que va creciendo cada día para ser un templo santo en el Señor. Yo no sé si tú recuerdas Efesios capítulo 2, 19, que Pablo nos dijo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, extraños, no somos inmigrantes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y wow, hermanos, por todo esto que disfrutamos, hermanos, en Cristo Jesús, podemos decir que es un enorme privilegio ser miembro de la iglesia de Dios. Son tantos los privilegios que tenemos en Cristo Jesús que nos hace ser las personas más bienaventuradas, más privilegiadas del universo. Y sobre todo por lo que Pablo nos dijo, que Dios a través de la iglesia y no de ninguna otra institución, Él manifiesta su multiforme sabiduría en los diferentes rangos de ángeles que hay en el cielo, que hay en el mundo espiritual. Y bueno, uno ve a la iglesia tan imperfecta, tan débil, porque la iglesia somos tú y yo, la conformamos, y entonces nos vemos tan imperfectos, tan débiles, y uno dice, ¿qué? ¿Que por medio de la iglesia, constituida por hombres caídos y pecadores, Dios le está enseñando a los ángeles su multiforme sabiduría? Y Pablo nos responde, sí, es a través de la imperfecta y muy débil iglesia que Dios le muestra a los ángeles su amplia variedad de su sabiduría. O sea, cuando los ángeles ven que la iglesia crece, que la iglesia está, a pesar de su imperfección, está siendo una herramienta para el avance del reino de Dios, ellos terminan glorificando a Dios con mayor magnitud. O sea, han de decir, wow, qué mega impresionante es nuestro Dios. No es qué mega impresionante es la iglesia, no. Qué mega impresionante e increíble es Dios porque puede usar a un montón de personas tan imperfectas y débiles para llevar a cabo sus propósitos. Así que es por estas razones que Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo ahora somos una sola nación, un solo pueblo, una sola familia, un solo templo espiritual en el cual Dios habita a través de su Espíritu Santo. Y el mismo Jesús, porque el mismo Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Jesús. Mire, recordemos lo que Pablo ya nos dijo al respecto en el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Pablo dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, edificados sobre todo lo que está escrito en la Biblia, siendo la piedra principal del ángulo Jesús mismo. Escucha el versículo 21, en quien todo el edificio
que Dios está construyendo, ¿verdad? En todo el templo bien coordinado, va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo, escucha, santo, apartado del pecado. Recuerda que uno de los propósitos principales por qué Dios nos predestinó fue para que fuéramos santos y sin mancha, no para que siguiéramos en el pecado. Y Dios todavía está trabajando en eso. Y es por eso que, como Pablo sabe este propósito eterno, él va a pedirle a Dios que les dé poder, no para hacer milagros, no, que les dé poder, ¿para qué? Para que ellos puedan santificarse, puedan apartarse del pecado. Y sigue diciendo el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios no puede morar donde hay pecado. Y ciertamente el Espíritu de Dios mora en nosotros aunque hay pecado, pero lo hace de una manera parcial. O sea, yo no sé cómo explicarlo porque es imposible explicarlo. El Espíritu de Dios está morando en nosotros. Y su propósito que Él tiene es llevarnos a que dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón, esa morada donde Él radica en nuestro interior, sea una morada cada vez más confortable, cada vez más cómoda, donde no haya pecado, donde cada vez que pasa el día, porque estamos siendo santificados, pequemos menos y menos. Y bueno, Pablo dice aquí que nosotros, la iglesia compuesta por pecadores, somos el templo donde el Dios omnipotente y perfectamente santo y puro mora. Y bueno, es basado a esta realidad que Pablo pide lo que pide en este pasaje. En otras palabras, Pablo, a la luz de los privilegios que hoy tenemos únicamente por estar en Cristo y de la enorme responsabilidad que conllevan estos privilegios, porque es hermoso hablar de los privilegios que tenemos, pero muchas veces no hablamos de la responsabilidad que conlleva esto. Nosotros fuimos llamados para ser santos y esa es una responsabilidad. Entonces, Pablo, a la luz de todo esto, de que ya nos dijo, y lo leí, que fuimos cogidos con el propósito de ser santos y sin manchas, y además, como leí también el capítulo 2, versículo 21, que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, en otras palabras, fuimos llamados para ser santos. Bueno, a la luz de todo esto, Pablo le pide a Dios que fortalezca con poder, el poder de su espíritu, nuestro interior, nuestro corazón, para que entonces Cristo, a través de su espíritu, pueda tomar control de nuestro corazón y así podamos no solo comprender el infinito amor que Cristo mostró al morir por nosotros, sino que también podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y es por esta razón por la que Pablo inicia el siguiente capítulo. Si tú le das al capítulo 4, Pablo inicia diciendo, yo pues, o sea, habiendo dicho todo esto que acabo de decir, sobre todo en el capítulo 3, sobre todo en los últimos versículos del capítulo 3, yo pues, por ende, por lo que les acabo de decir, preso en el Señor, les ruego, no les ordeno, les ruego. Nosotros no somos dueños de las almas. ¿Es el pastor? No, le ruego. Yo creo que en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo vemos un le ruego a la iglesia. Y él era un apóstol. Un apóstol, yo creo que el más santo que Dios tuvo. Y él está diciendo, le ruego que anden como es digno de la vocación, de su llamado. O sea, anden con toda humildad, anden como Jesús anduvo, en santidad. Es por eso que Pedro nos dice en su carta, sé santo porque Dios es santo. Ser santo en toda vuestra manera de vivir, en cada aspecto de tu vida. Ya que si somos buenos para fingir santidad en ciertos lugares, pero en otros lugares nosotros empezamos a comportarnos no de manera santa. Y olvidamos que Dios lo ve todo, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado a ser santos. Ese es nuestro llamado. Pablo, después de haber hablado acerca de los privilegios que tenemos, acerca del propósito por el cual Dios nos salvó, ahora decir, por consiguiente, ustedes anden de una manera digna de su llamado. Y va a empezar a decir muchas cosas. Entonces, Pablo aquí le está pidiendo a Dios poder para estos creyentes de Éfeso para vivir a la altura de nuestro llamado, de ser santos y sin mancha, que vamos creciendo para ser un templo santo para Dios. Usted recordará la primera oración que Pablo hizo, ¿verdad? Al inicio de su carta, capítulo 1. ¿Qué pidió Pablo? Pidió iluminación para que los efesios pudieran conocer el poder y los recursos que nosotros contamos en su espíritu, para que podamos vivir a la altura de nuestro llamado. Bueno, en esta segunda oración, Pablo le está pidiendo a Dios que les dé capacidad a través de su Espíritu Santo para que usen este poder y puedan vivir de manera santa. ¿Qué nos enseña esto? Que no basta con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas. Es necesario tener poder de Dios a través de su Espíritu para vivir a la luz de esas doctrinas que conocemos. Ciertamente no existe un privilegio más grande en este mundo que ser cristiano y no hay nada más glorioso que conocer a Dios a través de Jesús. Sin embargo, hermanos, debemos mostrar al mundo esta realidad en nuestro diario vivir, haciendo uso del poder con el cual Dios nos ha dotado a través de su Espíritu Santo, dejando que Él nos dirija, para que entonces nuestra luz de bondad, de santidad, alumbre cada vez más en nuestras vidas.
Y es por eso, precisamente por lo que Pablo le está pidiendo a Dios en oración para estos creyentes en Éfeso. Y bueno, esto nos enseña también, hermanos, que las cosas que nosotros pedimos en oración deben de estar en acorde con los propósitos de Dios, como mencionaba un poco al principio. Porque yo aquí veo al apóstol Pablo orar basado en la voluntad revelada de Dios. O sea, si tú recuerdas, y lo he estado mencionando, Pablo dijo: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego Él señala el propósito. O sea, para ser santos y sin mancha. Y bueno, Pablo, conociendo ese propósito, él ora precisamente para que Dios les dé poder a estos creyentes, para que entonces ellos puedan tener la capacidad de vivir a la altura de su llamado. Y bueno, hoy en día yo veo que la mayoría de las oraciones que hacen los cristianos modernos tienen que ver con el aquí y el ahora, y no con la eternidad. O sea, tienen que ver con lo material, tiene que ver con todo lo que conlleva aquí en este mundo y no en lo espiritual. Y es por esa razón por las que muchas personas dicen que oran y que no obtienen lo que ellos oran y se cansan de orar. Y bueno, el problema es que ellos piden cosas que Dios no ha prometido conceder. Y ese tipo de personas dicen cosas como: Dios tiene que hacer tal o cual cosa, porque yo se lo estoy pidiendo en oración con fe. Y la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Y el problema muchas veces de nuestras oraciones es que no son eficaces, no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es ahí donde no vemos a Dios responder. Y no responde, no porque no quiera responder, no porque no pueda responder, porque ya se le acabó su poder, no lo hace, porque nuestras oraciones muchas veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice claramente que debemos de pedir conforme a la voluntad revelada de Dios. Escuchan lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escucha, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, sigue diciendo Juan, que no lo voy a proyectar, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y recordemos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque Dios es fiel, porque Dios quiere, se deleita en responder nuestras oraciones. El salmista dice: claman los justos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y Dios los oye. Dios nos oye. Cada vez que venimos a orar aquí los martes, aunque a veces yo tenga la sensación que Dios no nos está oyendo porque no está pasando mucho de lo que me gustaría que pasara, eso no significa que Dios no está viendo, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios escucha las oraciones de los justos y me escucha a mí, no porque sea más justo que tú, porque predique la palabra, no, me escucha simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, únicamente y meramente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a veces nos sentimos como que yo me estaba portando mal y por lo tanto es por eso que Dios no me escucha y no respondía a mis oraciones. No. Muchas veces no lo hace porque no está de acuerdo a su voluntad o porque no es el tiempo de Dios. Y bueno, aquí vemos que lo que Pablo conocía acerca de los propósitos de Dios, eso fue lo que lo llevó a orar a Dios por estos creyentes de Éfeso. Y bueno, nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Recuerdas cómo empecé diciendo? Que nosotros aprendemos a orar como oímos a otros orar. Bueno, si tú aprendiste a orar erradamente y Dios te lo está mostrando a través de su palabra, la palabra de Dios es útil para corregir, deja que te corrija. No seas orgulloso y acepta que has estado en un error si es que así es tu caso. Pablo está orando precisamente de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, los intereses de Dios, la voluntad de Dios fue lo que llevó a Pablo a orar como él oró. Y bueno, esto nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de orar de acuerdo a los intereses de Dios, de acuerdo a su voluntad. Dios, recuerda que Pablo nos dijo, está construyendo un templo santo, apartado del pecado, a través de cada redimido. Y Pablo está pidiendo, dales poder en el hombre interior, Dios, que ellos puedan decirle no al pecado, que ellos dejen de reaccionar en la carne cuando son ofendidos, cuando algo no les está pareciendo, dales poder. El mayor deseo de Dios es nuestra santificación. Y por lo tanto, también lo era para Pablo. Y es por eso que si tú revisas las oraciones de Pablo, raramente vas a encontrar, si es que encuentras algo, a Pablo pidiendo por cosas materiales, como usualmente nosotros pedimos. Entonces tú no vas a encontrar a Pablo diciendo, Padre, te pido que le des un trabajo a Timoteo,
porque está económicamente pues pobre. No estoy diciendo que no se debe pedir eso, hay que hacerlo. Pero nuestras oraciones no giran alrededor de las cosas materiales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces esas cosas vendrán detrás de ti persiguiéndote, porque Dios te las va a enviar. Pero nosotros estamos al revés, estamos buscando las cosas materiales. Y una vez que yo encuentre lo que yo quiero, entonces me regreso a servirle a Dios. No, es al revés. Así que Pablo no se enfocaba en pedir cosas materiales para los creyentes, aunque una vez más lo repito, pedir este tipo de cosas es importante. Sin embargo, en el orden de prioridad que Dios estableció, eso no es lo más importante. No lo es, hermanos. Lo más importante siempre va a ser nuestro crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual termina forjando el carácter del cristiano, haciéndolo más parecido a Cristo. Pablo nos dijo en Gálatas, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No hasta que ustedes reciban una casa lujosa, un buen carro lujoso, un buen trabajo. Escucha lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. Y es, mejor dicho, es 1 Tesalonicenses 5, ¿verdad? Bueno, lo importante es lo que dice ahí. Dice que la voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. Por tanto, apártense de fornicación, y sigue diciendo, apártense de otras cosas. Apártate del pecado. Entonces yo aquí veo a través de la Biblia que a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Esto no vende, ¿verdad? ¿Cómo se atrae hoy en día supuestamente a las personas a Cristo? ¿Cómo? Ofreciéndole a las personas comodidad. Ven a Cristo y Él va a suplir cada petición, cada necesidad que tengas física y material. Y las iglesias están llenas de todo eso. Y si Jesús estuviera ahí realmente, literalmente, en persona, llegaría un momento en que Jesús les decía, ustedes me siguen y me adoran porque les doy pan. Busquen el pan que no perece, busquen el pan en mí, yo soy el pan de vida. Pero yo sé que Jesús no va a hacer eso, ¿verdad? Él lo hace a través de su palabra. Pero como los predicadores hoy en día no entienden esto, no predican todo el consejo de Dios. Y lastimosamente un día todos los pastores vamos a compadecer ante Cristo. Quiera Dios tener misericordia de nosotros, porque vamos a rendir cuenta. ¿Qué fue lo que predicaste? ¿Predicaste fielmente mi palabra tal como te la di a través de la revelación de las Escrituras? ¿O la hiciste más potable? ¿O omitiste esto porque no querías que la gente dejara de venir? ¿No te diste cuenta que el propósito por el cual yo te di recursos para abrir una iglesia es para salvar las almas? No para ser adeptos. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación, hermanos. Y yo no estoy sacando esto de un versículo aislado, no. O sea, ¿por qué el pastor se empeña en estar predicando estos temas? Yo no soy, es la Biblia, es el Espíritu Santo. Vamos de libro en libro. Y Dios, los temas más importantes y fundamentales para la iglesia, los repite una y otra vez a través de las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué mejor no empiezas a abrazar lo que Dios te dejó ahí en la Biblia? Así que es la voluntad de Dios nuestra santificación, no nuestra comodidad. Dios se deleita más en la integridad y la pureza de su iglesia que en el bienestar material de todos sus miembros. Él se deleita en la obediencia de su iglesia. No se deleita tanto en aquellas personas cuyas vidas despreocupadas giran en torno a las comodidades. Y hoy en día, como nunca antes, hoy hay muchas cosas que hacer que te producen placer y comodidad. No es malo disfrutar las cosas de Dios. Lo malo es cuando tu vida gira alrededor de estas cosas. Y hay muchas personas que no han entendido esto, de que a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad, y por eso no predican constantemente sobre este tema. Por eso sus oraciones siempre están girando en lo material y no en lo espiritual. Así es que cada vez que oremos, debemos tomar en cuenta, hermanos, la voluntad de Dios, los intereses de Dios, y hacerlo nuestro como Pablo lo está haciendo aquí. Ahora regresemos al versículo 14, porque hay dos cosas que yo quiero señalar. Y una de ellas, hermanos, es que el apóstol Pablo descansa al orar en la paternidad de Dios. Dice Pablo ahí, por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Bueno, Pablo nos dice aquí que debido a la unión que tenemos en Cristo, ese Dios omnipotente y 3 veces santo que mora en nosotros, la iglesia, es nuestro Padre. Y es Padre de todos los creyentes.
sea que estén vivos ahora en la tierra o que ya estén morando en los cielos con el Padre. Pablo nos dice ahí, de él toma nombre toda familia. Es decir, la familia entera que está en los cielos y en la tierra, o sea, todos los creyentes de todas las generaciones y de todas las razas, ahora forman una sola familia con un solo Padre. Si tú eres cristiano, tu Padre es Dios. Si la gente, vamos a decir, tu vecino es cristiano, él es parte de la familia de Dios. Dios es su Padre, somos hermanos. Por lo tanto, hermanos, podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza porque Él es un Padre amoroso que cuida de los suyos y sus oídos, como mencionaba el Salmo, están oídos al clamor de sus hijos. Se requiere fe para creer esto, ¿verdad? Digas, ¡aleluya! Claro que requiere fe. Pídesela a Dios si ya no tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerque a Dios, acérquese creyendo que Dios existe, que Dios es real. Y bueno, es en base a esta realidad que Cristo nos anima a orar en Lucas 11 al Padre. O sea, Cristo sabía que nosotros como hijos de Dios tenemos un lugar altamente privilegiado en el corazón de Dios. No porque lo merezcamos, sino una vez más por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Escucha lo que dice Lucas 11, versículo 5 en adelante. Pero antes déjame hacer un poco de contexto, porque esta ilustración que Jesús le dijo a sus discípulos, Él la dio a la luz de que Jesús acaba de terminar de orar y sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús empieza, Padre nuestro, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, una vez que Jesús les enseña el Padre nuestro, dice el versículo 5, y les dijo también, ¿quién de ustedes que tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle, versículo 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y escucha ahí, mis niños, o sea, mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, dice ahí, sin embargo, por su importunidad se va a levantar y le va a dar todo lo que necesite. Versículo 9 y 10. Yo les digo, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, hablando de los hijos de Dios, y que pide conforme a la voluntad de Dios, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús aquí en pocas palabras, hermano? Bueno, lo que está diciendo es que si el amigo no se levanta de la cama para suplir la necesidad de su vecino, por ser su amigo, o sea, sin duda alguna se va a levantar por la importunidad persistente y molestosa de su amigo. Y bueno, dice Jesús, ¿cuánto más a ustedes que son sus hijos, Dios les va a dar lo que ustedes le pidan? Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque tenemos que entender que nosotros, en esta ilustración, no somos el vecino inoportuno de la historia. No. Nosotros somos los hijos que están acostados en la cama del Padre. O sea, este es el punto de la historia. No es que por ser inoportunos Dios nos va a escuchar. No. Dios se deleita en escuchar las oraciones de sus hijos y Él se levanta, aunque sea medianoche, por decirlo así. O sea, hermanos, nosotros somos los hijos que están acostados en la cama con el Padre. Esos somos nosotros. Y es como si Jesús nos dijera, si este padre de familia se levanta a medianoche a darle un pan a su vecino inoportuno debido a la molestosa y persistente petición, con más razón se va a levantar si uno de sus hijos que estaban durmiendo en su cama se levanta a media de la noche y le dice, papá, tengo hambre. Con más razón. Yo no sé si tú te puedas dar cuenta, pero nosotros somos los niños de la historia, los hijos de ese papá. Y el Dios Todopoderoso es nuestro Padre y sus oídos están siempre atentos a nuestro clamor. Y es por eso por lo que Jesús sigue diciendo, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Versículo 13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. Este versículo, de una manera implícita, Jesús está diciendo, ustedes son gente mala que a veces hacen buenas cosas. Es al revés. Pero ese es un paréntesis. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Con más razón. Su Padre Celestial les va a dar al Espíritu Santo que se lo pida. Nosotros ya lo tenemos. Pero Pablo aquí está pidiendo para que Dios pueda fortalecernos con poder. Ese poder que emana del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y Pablo dice, pídanselo. Pídanselo. ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres dejar de estar viviendo una vida mediocre de cristianismo? Pídele a Dios. Pídele a Dios que fortalezca tu ser interior donde habita el Espíritu Santo. Y Él escucha porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Y bueno, es con esta convicción que Pablo está orando aquí, hermanos. Ahora la segunda cosa que yo quiero señalarles es el balance con el cual Pablo se acerca a Dios a orar. O sea, por un lado,
Pablo se acerca a Dios con confianza, ¿verdad? Como un hijo se acercaría a su papá, un papá que le ama. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo se acerca a Dios con reverencia. ¿Por qué? Porque él sabe que se encuentra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador de todo lo que existe. ¿Te acuerdas los primeros versículos que Pablo dice? Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es mi Padre, pero también dice que es el Dios. Y llega con reverencia, llega con respeto. Y Pablo dice aquí, por esta causa doblo, ¿qué? Mis rodillas ante el Padre. Tenemos que decir que este pasaje no enseña necesariamente que la posición para orar correcta es doblar nuestra rodilla. No, hermanos. En la Biblia vamos a encontrar muchos hombres de Dios orando en distintas posiciones. Entonces, lo que Pablo más bien está señalando aquí es la actitud con la que él se acercó a Dios en oración. Aquí doblar las rodillas indica reconocer que estamos ante alguien superior a nosotros. Alguien que posee autoridad y soberanía absoluta. Así que esto nos enseña que podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza. Sin embargo, nunca debemos ser confianzudos delante de Dios. O sea, hermanos, venimos ante Él con confianza, pero no de manera irrespetuosa. Y como aprendí esta palabra que tengo un tumbaburros de sinónimos, no debemos de venir de manera desfachatada. O sea, venir a Él sin considerar para nada la solemnidad y la majestuosidad de Dios. Esto quiere decir que nuestras oraciones, hermanos, deben de manifestar al mismo tiempo cercanía y respeto. Intimidad, pero también reverencia. De hecho, así fue como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, tú eres nuestro Padre, pero tú estás en el cielo sentado en tu trono. Pero Él es nuestro Padre. ¿No has leído Apocalipsis? Que los 24 ancianos, los serafines, todos se postran ante Él. Pero claro, por la ignorancia, porque te quedan nada más con los versículos de que Él es mi Padre, es que es así. Deja que la Biblia te corrija, porque ella es útil y beneficiosa para corregir. Vaya que si a mí me ha corregido y hasta el día de hoy me corrige. Y gloria a Dios por ello, porque eso da a entender que Dios está obrando en mí de manera genuina. Y lo está haciendo a través de cada creyente verdadero. Dios a través de su palabra corrige. No solamente corrige, enseña, ¿verdad? Redarguye. Y esto es una gran bendición para nosotros. Así que ambas realidades deben de estar en nuestros corazones a la hora de orar. Hay confianza, pero hay respeto. Hay cercanía íntima, pero también hay reconocimiento de su santidad y su deidad. Y claramente Dios es nuestro Padre, pero una vez más, claramente también Él es el Rey de la Gloria que merece toda la reverencia. Ahora, vamos a pasar rápidamente a ver la petición o las peticiones de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo por estos hermanos? Bueno, en primer lugar, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite más confortablemente o más cómodamente en ellos. Escuche lo que dice el versículo 16. Para que les dé conforme a la riqueza de su gloria. Y yo quiero detenerme ahí antes de seguir viendo el propósito por el cual Pablo ora. Porque yo creo que tú notes que él está pidiendo a Dios por los efesios conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria. Sabemos que las riquezas de Dios, de su gloria, son inagotables e ilimitadas, ¿verdad? Y Pablo conocía esta verdad. Y sabía que estaba disponible para todos los creyentes. Y es por eso que Pablo le pide a Dios que conforme a la riqueza de su gloria, Él fortalezca con poder el corazón, en este caso de los efesios. Como dijimos la semana pasada, poníamos un ejemplo. Si un millonario te da de sus riquezas, no conforme a sus riquezas, sino de sus riquezas, o sea que puede ser de $1 a $1.000.000, pues es algo, ¿verdad? Se le va a agradecer. Sin embargo, si ese millonario nos da conforme a sus riquezas, pues vamos a esperar mucho más. Imagínate si es Elon Musk, que al parecer es el más rico del mundo, y te diera conforme a sus riquezas, no conforme a lo que les sobra, que muchas veces es lo que nosotros damos. No, conforme a su riqueza. Nadie da conforme a su riqueza. Si tú tienes $50,000, $60,000 y empiezas a darle a la gente, tú no das conforme a tus riquezas. Tú das de tus riquezas, de tus $50,000, $60,000. Y gloria a Dios por ello. Pero esto te debe enseñar a no levantar camisa, a no parar pecho, no. Por eso es que Pablo dice, si yo diera todo, absolutamente todo, inclusive mi cuerpo, mi misma vida, y no tengo amor, de nada sirve.
Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que le está pidiendo a Dios que nos dé conforme a las inagotables e ilimitadas riquezas de su gloria, hermanos. Ahora, nosotros debemos de pedir pensando en esto y por lo tanto debemos de pedir con confianza y pedir cosas grandes. Y no se vaya luego al Evangelio de la prosperidad, porque yo quiero hacer rápidamente una pausa. Cuando tú ores, pide bien, pide eficazmente, pide bíblicamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Santiago, ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y luego dice, y cuando lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Por eso te digo, pide bien. Santiago le dice a ellos, ustedes piden mal porque piden para sus deleites. ¿Cuándo fue la última oración que hiciste como esta que Pablo está haciendo? Para que tus hermanos en Cristo, para que tú mismo crezcas a través del poder de Dios, emanado del Espíritu Santo que mora en ti y seas más santo. No sé, ¿verdad? Quizás nunca lo has hecho o quizás ya no te acuerdas. Bueno, muchas veces estamos pidiendo para nuestros deleites, para aquí y el ahora. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, almas adúlteras, todos ustedes que oran así. Qué fuertes las palabras de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque escuche lo que sigue diciendo también Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios oyó una oración tal como la de Elías? Porque Elías era un sembrador y su sembradío o lo que él plantó se iba a echar a perder porque no hay lluvia. No, él no pidió para sus deleites, para su uso personal, no. Él oró porque era necesario, para demostrar que Dios estaba con él. Y nosotros tenemos que pedir de tal manera, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deleites. ¿Te das cuenta, hermanos? Wow, que Dios nos ayude, porque a veces estamos pidiendo en la carne y todo lo que pedimos en la carne está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo ahora sí está pidiendo por los Efesios? Volvamos ahí, versículo 16, para que les dé conforme a las riquezas de gloria, o sea, les dé de acuerdo a los gloriosos e inagotables recursos, el ser fortalecido ¿con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo por estos hermanos? ¿Acaso él está pidiendo que les dé casas lujosas, palacios, con piscinas, carros lujosos? No. Pablo pide que estos creyentes tengan una vida espiritual, madura. Él no está pidiendo por una vida cómoda y placentera, llena de lujos y de placeres. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que los intereses del apóstol Pablo eran los intereses mismos de Dios. Y él sabía que lo primero que Dios desea en nosotros es que seamos santos. Para eso nos rescató, para ser santos y sin mancha. Y Pablo, al saber bien esto, pues él pide de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía por experiencia propia que la verdadera felicidad, ¿sabes dónde radica? No es en la comodidad ni los lujos. Eso te da felicidad momentánea. Y cuando esa felicidad momentánea pasa, te deja más vacío. Es por eso que hoy en día hay mucha gente deprimida, inclusive cristianos, que no tienen sentido o propósito de vivir. No. O sea, la verdadera felicidad radica en tener comunión con Dios y empezar cada vez más a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros a ser más semejantes a Jesús. Ahí está la verdadera felicidad. O sea, no se encuentra en tener muchos bienes en este mundo. Es por eso que hay muchos millonarios que con todos sus millones no le hayan sentido a la vida. Y ellos terminan quitándose la vida. Y bueno, es por esa razón por la que Pablo pedía por estos hermanos que fuesen fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo creo que para entender mejor lo que Pablo quiere decir, vamos a ver esta petición a la luz de lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 17, pero para seguir el hilo de pensamiento de Pablo, le leo el 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, versículo 17, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hasta ahí, vamos a quedarnos. ¿Qué está pidiendo Pablo? Bueno, está pidiendo que sean ellos fortalecidos con poder, para que entonces Cristo pueda habitar por la fe en los corazones de los creyentes. Ahora, esta petición pues resulta algo extraña, hermano, sobre todo cuando tú has sido instruido por la Biblia de manera expositiva, porque la Biblia enseña claramente que Cristo ya mora en nuestros corazones, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo... vamos a ver. Creo que no lo tengo, pero se leo. Dice Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios.
aquí Pablo tanto se refiere al Espíritu como el Espíritu de Dios como el de Cristo. Por lo tanto, podemos deducir por este pasaje que Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, si tú eres un verdadero creyente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo aquí, hermano? Bueno, el verbo griego que la Reina Valera traduce como habitar es un verbo muy rico en significado, que da la idea de morar de una manera cómoda, confortable en un lugar. O sea, puedes alojarte permanentemente en este lugar porque te sientes cómodo, te sientes en casa. Y mire, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando Eva y yo compramos nuestra casa en Wiley, en el año 2001 por ahí creo, bueno, compramos una casa muy viejita, muy descuidada. Compramos una casa que no estaba en buenas condiciones para habitarla de una manera cómoda, ¿verdad? De hecho, esa casita fea en aquel entonces duró mucho en el mercado en venta. ¿Por qué? Porque la casa estaba fellita. De hecho, esa casa estaba tan fellita que ni a nosotros nos gustó cuando la vimos por primera vez. Sin embargo, como solamente nos habían aprobado un préstamo de $65,000, bueno, no nos quedó de otra, ¿verdad? Más que comprar la casa fellita. ¿Por qué? Porque con esos $65,000 no había otra opción. O sea, no había una casa mejor. Sin embargo, a pesar de que estaba fellita, terminamos comprando esa casa con alegría, con visión sobre todo. Yo dije, aquí en adelante yo le puedo ir a hacer arreglos. En aquel entonces no existía el YouTube, los tutoriales que te enseñan cómo hacer cosas y cómo hacer renovaciones en tu casa. Hoy lo hay, ¿verdad? Pero yo sabía que de alguna manera Dios me iba a suplir para ir haciéndole mejoras a la casa. Y bueno, ya se ha de imaginar que como era una casa viejita, muy deteriorada, y por la falta de mantenimiento habían cucarachitas, habían ratones, tenía una alfombra que apestaba a orines de, no sé si eran gatos o perros. Y bueno, nosotros al comprarla empezamos a darle mantenimiento, a hacer algunas renovaciones, removimos toda la alfombra de toda la casa para instalar una nueva alfombra. Y bueno, a medida que pasaban los días, fuimos pintando las paredes, haciendo renovaciones aquí y allá, de tal manera que al cabo de algunos años, esa casa fellita que nadie quería, dejó de ser fellita. O sea, puedo concluir que mi casa gradualmente, a medida que le hacíamos una renovación aquí y allá, empezó a convertirse en una casa deseable y digna de ser habitada de manera permanente. O sea, porque poco a poco empezamos a sentirnos ya ahora sí cómodos. Hoy por hoy, cuando yo estoy en esa casita que era fellita antes, yo me siento comodísimo. O sea, no hay lugar en el cual yo me pueda sentir en casa como en mi propia casa. Acabamos de llegar de México el viernes pasado. Pasamos 5 días en México. Y cuando yo llegué, después de esos 5 días, dentro de mi interior dije, ay, hogar, dulce hogar. Sin duda alguna, que si yo hubiera regresado de viaje en el 2001, cuando recién compré mi casa, cuando la casa necesitaba muchos arreglos y renovaciones, yo no hubiera podido decir lo mismo. En aquel entonces la casa no era cómoda, no era confortable como lo es el día de hoy. Y bueno, hermanos, es exactamente lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando Cristo se mudó en nosotros, a través de su Espíritu Santo, porque recuerden, Juan 14, Jesús dijo, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en ustedes a través de mi Espíritu Santo. Bueno, cuando Cristo se mudó a morar en nuestras vidas, esa morada se encontraba en malas condiciones. ¿Recuerdas a Pablo? Vivíamos muertos, sumergidos en delitos y pecados. O sea, es el Dios santo, el que no tiene pecado. Por lo tanto, por muy limpia que pareciera tu vida ante los hombres, delante de la santidad de Dios estaba sucia. Estaba en mal estado, había cucarachas, ratones, llena de pecado, llena de devastación. De manera que Dios empezó a trabajar en nuestro hombre interior. O sea, en nuestro corazón. Comenzó a trabajar en nuestro entendimiento, en nuestros afectos, en nuestra voluntad. Recuerda que Pablo dijo que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, haciendo nuestra voluntad. Bueno, Dios empezó a hacer renovaciones en nosotros. De manera que gradualmente, a medida que pasan los días, esa habitación se vuelve más confortable para Dios, para el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice, no lo contristen tras del pecado, no lo apaguen. Dios a través del poder del Espíritu Santo va renovándonos. Y esta es la idea detrás de este pasaje, lo cual nos enseña, hermanos, que estamos en remodelación. Por lo tanto, mientras este hombre exterior, tu cuerpo físico por fuera, se va desgastando, dice Pablo, el interior, o sea, lo que quede de ti después de que tú mueras, se va renovando de día en día. Todo esto nos dice que estamos en remodelación espiritual.
Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su rica misericordia nos salvó. Así que lo que Pablo nos enseña aquí es que nosotros debemos orar continuamente para que esa remodelación, esa renovación siga avanzando cada vez más en nuestras vidas, estemos libres de manchas y de pecados y crezcamos como ese templo santo delante de Dios, donde mora su Espíritu Santo. Y nuestra oración a Dios debe ser: Dios, danos poder a través de tu Espíritu Santo para que día a día seamos más santos. Y así Cristo a través de su Espíritu se sienta cómodo en nuestros corazones. Entonces vemos que la oración por la familia de Dios, constituida por judíos y gentiles, debe de ser que Dios a través de su poder pueda santificar más y más a su iglesia, para que la iglesia vaya creciendo como un templo santo al punto donde Cristo pueda sentirse confortable en él, en ese templo. Y esto nos enseña que es en el hombre interior, hermano, no en el exterior, donde comienza la santificación. Ningún cristiano tiene la capacidad de matar, de apartarse del pecado, a menos que su interior sea fortalecido por el poder de Dios. Porque es el poder de Dios, la potencia del Espíritu Santo, lo que nos santifica, lo que nos lleva. Él pone el querer como el hacer. ¿Recuerdas Ezequías? Nos va a dar un nuevo corazón, voy a derramar mi Espíritu Santo para que me obedezcan, para que se aparten del pecado. Y ahí lo importante de nacer de nuevo. Ser cristiano no se trata de tomar una elección. Yo voy a ser cristiano, como cuando tomas una elección. Yo le voy a ir al Club Santos o le voy a ir al Club América. No. Lo que te hace cristiano es que tú nazcas de nuevo, que Dios te dé un nuevo corazón, que Dios ponga su Espíritu Santo. ¿Y cómo sucede eso? Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio y crees ese mensaje del Evangelio, que eres un pecador y que Dios está ayudado contigo y que cuando tú mueras, tú vas a estar delante de la presencia de Dios como juez. Y si tú no aceptaste el sacrificio que Dios ofrece en Cristo Jesús para ser justificado, tú vas a ser lanzado al infierno. Ese es el mensaje del Evangelio, en resumidas cuentas. Cuando tú crees eso, Pablo mismo nos dijo, ¿verdad? En los primeros versículos de Efesios. Dice que fuimos sellados cuando creímos en el Evangelio. Es así como tú naces de nuevo. Si tú llegaste al cristianismo porque tú querías tener a Dios para que Él supla tus necesidades físicas y materiales, y no porque te predicaron el Evangelio, porque te hablan del infierno, lo más seguro es que tú no eres salvo. Lo más seguro es que tú no tienes el Espíritu Santo. Lo más seguro es que eres un Nicodemo, un religioso, aunque sepas Biblia. Y es por eso que no tienes ese deseo de querer buscar la santidad de Dios, de luchar contra tu naturaleza caída, contra tu pecado, y quiera Dios darte ese nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y bueno, a la luz de todo esto podemos concluir que cuando nuestro interior está débil, tú terminas en pecado. Sin embargo, cuando tu interior está fortalecido por el poder de Dios, tú terminas en una vida santa. Y esto nos enseña que lo que tú eres en el interior, eso es lo que realmente eres. No importa lo que tú trates de hacer por fuera para pretender. Si tú eres débil en el interior, por más que trates de aparentar ser fuerte en el exterior, tú sigues siendo un débil espiritual. Por lo tanto, necesitas que Dios fortalezca con su poder tu hombre interior. Mire, uno puede con la apariencia engañar a los demás y con la apariencia exterior. Pero Dios mira el interior, ¿verdad? Dios mira quién somos realmente. Dios conoce a los suyos, porque ellos tienen el sello de Dios, su espíritu. ¿Qué eres tú en la intimidad, en la privacidad de tu vida? Hay un patrón cuando estás solo de que haces lo que no deberías de hacer. Porque tú y yo somos lo que somos en la privacidad, en la intimidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos constantemente bajo la influencia fuerte y continua del Espíritu Santo que nos hace desear la santidad de Dios y aborrecer el pecado? 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice Pablo ahí: por tanto, no desmayen. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando de día en día. Yo creo, hermanos, que estamos más conscientes de que estamos físicamente envejeciendo, que nos estamos renovando día a día en el espíritu. O sea, estamos más conscientes de nuestro envejecimiento. Y lo sabemos sobre todo porque si ya llegaste a los 50 años o estás más allá de los 50 años, a medida que tú y yo cumplimos años debido al deterioro físico, es decir, debido a las arrugas, a las canas, a lo chimuelo que nos estamos quedando, pues ya no es muy agradable vernos a través del espejo. Ya no colgamos muchos espejos a través de toda la casa porque ya no nos queremos ver. Pues estamos bien conscientes de eso, pero de lo que no estamos conscientes es de que día a día, si tú eres cristiano y el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú
en tu interior espiritualmente estás siendo renovado día a día, te haces cada vez más fuerte. Y la pregunta ¿es esa una realidad en tu vida? Porque si no lo es, significa que tú no tienes vida espiritual. Por lo tanto, yo te ruego, yo te urjo que le pidas a Dios un nuevo corazón. Cree en el Evangelio. Y Dios te garantiza no solo el perdón de tus pecados, sino también un nuevo corazón energizado, dándote vida a través del Espíritu Santo. Ahora, si tú ya naciste de nuevo, bueno, tenemos que reconocer que para poder la vida cristiana a la luz de nuestro llamado, necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos una comunión con Dios saludable, necesitamos el poder de Dios. Y por favor, que nadie me vaya a decir que eso de mantener una comunión con Dios es algo fácil, pastor. O sea, es una lucha que yo puedo ganar con mis propias fuerzas. Y no lo decimos así, pero no oramos sin cesar. No meditamos en su palabra de día y de noche, constantemente. Entonces, automáticamente e indirectamente estamos diciendo que no necesito yo el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, que nadie vaya a decir que no necesita el poder de Dios para mantener la comunión diaria con Dios. Que nadie vaya a decir que no es un enorme trabajo luchar contra el pecado. Que nadie vaya a decir que no es una lucha no dejarte amoldar por este mundo. Porque todo esto es una guerra que no podemos pelear nuestras propias fuerzas, según mi Biblia. Y es por esto por lo que Pablo está pidiendo. Yo le pido al Señor que obre con poder en ustedes. No para que al imponer las manos los enfermos sean sanados. No, yo oro para que Dios les dé poder para que ustedes puedan vencer al pecado. Y así pueda manifestarse el fruto del Espíritu Santo en ustedes, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, dominio propio. Y por ejemplo, Pablo escribiendo a los Colosenses le dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 9 al 11. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Y escucha por lo que Pablo va a orar. Y de pedir que sean llenos, número uno, del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo se hace eso? Leyendo la Biblia constantemente. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y con qué propósito tú pides, Pablo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad? Que sin el conocimiento bíblico tú no creces. Toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Toda la palabra es toda. O sea, no solamente van a vivir al hombre, sino de toda la palabra que Dios dio. O sea, necesitamos toda la Biblia. ¿Y con qué propósito? Pablo pidió que fuéramos llenos. Dice ahí, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora escuche el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad, parte del fruto del Espíritu Santo. Esto quiere decir que para poder nosotros tener paciencia y longanimidad, sobre todo en medio de las aflicciones, nosotros necesitamos el poder de Dios Todopoderoso. Lo cual significa que no podemos hacer nada de esto en nuestras propias fuerzas. Es por esa razón por lo que Pablo está pidiendo lo que pide aquí. Y ahora volviendo a la carta de los Efesios, los versículos siguientes nos van a decir de que cuando eres fortalecido con el poder de Dios, entonces vas a tener la capacidad que cada día va a ir haciéndose cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para vencer el pecado y vivir de una manera santa y pura. De tal manera que Cristo va a empezar a sentirse cada vez más cómodo en tu vida. Y van a haber resultados cuando eso suceda. Versículos 18 y 19. Y leo el 17 para seguir el hilo de pensamiento. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que cargados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, dice el siguiente versículo, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Está ahí. Bueno, el primer resultado que tú vas a obtener, a recibir, cuando el poder de Dios cada día esté obrando a través de ti y tengas la capacidad de vencer el pecado y Cristo se empiece a sentir cada vez más cómodo en ti, lo primero que va a surgir es eso lo que Pablo dice. Vas a empezar plenamente a comprender en toda su magnitud y dimensión el amor de Cristo. Wow. Lo importante que es conocer el amor de Cristo, lo importante que es conocer o meditar en el amor de Cristo. O sea, el momento que tú empiezas a ser fortalecido, empiezas a vencer al pecado y Jesús empieza a morar en ti de una manera cómoda, tú vas a también adquirir una clara comprensión de las incalculables magnitudes del amor de Cristo. Y es por eso que Pablo está pidiendo esto. O sea, Señor, que al ser lleno de ti, que podamos tener un mejor conocimiento, un conocimiento más amplio, más claro de tu amor que tú tienes para con nosotros. Así que Pablo quiere que nosotros entendamos el alcance del amor de Cristo. Y no de una manera solamente académica,
No, no, no. O sea, no solamente de una mera información de conocimiento, sino como un amor que se experimenta cada vez más fuerte en tu vida. Porque vas pasando por aflicciones y ves el amor de Cristo, ves su compañía, ves su cuidado, cómo te saca de una y de otra y vas cada vez más entendiendo el amor de Cristo, que es un amor interminable, incambiable. Nuestro amor por las personas sí cambia dependiendo de lo que hagan por nosotros a nuestro favor. El amor de Dios no cambia para nada, siempre es el mismo, es inmutable, es incambiable. O sea, sí, tenemos que crecer en el entendimiento de las grandes doctrinas de la Biblia. Sin embargo, eso de descansar confiados en el amor de Cristo va más allá del entendimiento. Y necesitamos el entendimiento para crecer en este amor. O sea, cuando los momentos de tu vida sientes que tu mundo se está cayendo en pedazos, es ahí cuando tú puedes decir, yo sé que Dios me ama. Yo sé que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, a los que amamos a Dios. Todo va a estar bien. Y bueno, Pablo le está pidiendo a Dios que a la medida que nosotros los creyentes crezcamos en santidad, nosotros podamos percibir experimentalmente su amor en una forma cada vez más plena, de manera que nos arraiguemos y cimentemos. Arraigar habla de una planta, ¿verdad? Que salen sus raíces y empiezan a penetrar la tierra hasta lo más profundo y de ahí esa planta recibe la savia, recibe su alimento para mantenerse. Bueno, Cristo es la savia. Estamos arraigados a Él, pero también cimentados. Cimentados habla de un cimiento. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Y cuando nosotros empezamos a experimentar cada vez más el amor de Jesús en nosotros, empezamos a arraigarnos más y a cimentarnos más. Después de veintitantos años de cristianismo, yo puedo ver y puedo sentir que estoy más arraigado de Dios. Ya esos pensamientos de que de seguro voy a desertar de los caminos del Señor se han ido por completo. Cada vez estoy más fuerte y eso es lo que le pasa a cada cristiano, no nada más a mí, por el hecho de tener al Espíritu Santo. Así es que, hermanos, necesitamos arraigarnos cada vez más en Cristo Jesús. Necesitamos estar más en su palabra, más en Él. Porque sabes que el diablo quiere convencerte de que Dios ha dejado de amarte porque te has alejado de Él. O sea, el diablo sabe que si tú no estás experimentando el amor de Dios, si tú no estás consciente del amor de Dios, vas a terminar alejándote de Él, sobre todo cuando estás pecando. Y mire, muchas veces cuando nosotros pecamos, nosotros nos imaginamos a Dios como que nos está mirando con desprecio y con asco. O sea, nos imaginamos a Dios acercándonos a nosotros como una mujer se acerca a su esposo que le ha sido infiel, con asco y desprecio. Apártate de mí, infeliz. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre que nos ama, hermanos. Él está ahí para nosotros. Pablo dice en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a decir, no hay nada creado. El amor que Dios siente por nosotros es incambiable. ¿Recuerdas? Pablo al iniciar su carta, bendito el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo dice ahí, según nos escogió para ser santos y sin mancha. Y lo dice que en su amor, Dios nos amó por algo que no entendemos. Pero el amor de Cristo es algo que no se puede cambiar. Mire, yo no sé si tú has oído esa frase, yo creo que sí. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sabemos que es incorrecta, ¿verdad? Porque la Biblia dice que aborrece el pecado y al que comete el pecado. Pero la cosa es que cuando decimos esa frase, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, pues inmediatamente estamos pensando en el impío. Pero déjame hacer esta pregunta a la inversa. Si se trata de un creyente, ¿Dios lo aborrece? Esa es la pregunta. Bueno, podemos decir con toda confianza que Dios odia su pecado, pero no odia a Él, porque Él es su hijo. ¿Recuerdas que Él nos adoptó? Somos sus hijos. O sea, aun cuando estamos en nuestra peor condición espiritual, si tú eres un verdadero creyente, Dios no te odia. Dios odia tu pecado. Y porque odia tu pecado, y como Él sabe que el pecado te va a desgraciar tu existencia, Él no se va a quedar pasivo dejándote pecar, porque Él no quiere que tengas una vida miserable y desgraciada, porque tú eres su hijo comprado por la sangre de Jesús. Y es por eso que tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor de Dios, recordando. Ana decía lo importante de estar meditando en el amor de Dios, en cuanto Él hizo por nosotros, a pesar de que no valíamos nada. Ahora, note que Pablo dice que este conocimiento basta del amor de Cristo, no se adquiere,
aislándote. No, no, no. Versículo 18. Para que seas plenamente capaz de comprender con quiénes, con todos los santos. No con un grupito, sino con todos los santos. Bueno, una de las cosas que el diablo también quiere hacer cuando no estás bien espiritualmente es aislarte de la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que la presa es más fácil cuando está afuera de la manada. Así que lo que Pablo está diciendo es, tú quieres arraigarte y cimentarte en el amor de Dios, tú quieres entender mejor el amor de Dios, no te aísles del cuerpo de Cristo. Pues es con todos los santos que tú vas a crecer en este conocimiento experimental del amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se aísla de los demás? Se vuelve una persona individualista. Y una persona que se vuelve individualista se aleja de la iglesia, se aleja del cuerpo. Y recuerda lo que Pablo ya afirmó. Él dice que de judíos y gentiles hizo un pueblo, una familia, un templo, un cuerpo. O sea, él nos salvó no para seguir viviendo de manera individual como llaneros solitarios. No, él nos salvó para unirnos al cuerpo de Jesús, para ser parte de su pueblo, para ser miembro de su familia. Por lo tanto, no te alejes de los santos, porque te vas a convertir en una presa fácil de Satanás. Y es muy notable que Pablo está diciendo para que sean plenamente capaces con todos los santos. O sea, es de manera corporativa que Dios hace lo que hace, de llevarnos a crecer más en el amor de Cristo. Es cuando estamos unidos con los demás. Y esto nos enseña que es en comunión con otros creyentes que nosotros podemos crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios. ¿Y todo esto para qué? Bueno, veamos rápidamente el segundo resultado, versículo 19. Y de conocer, dice ahí, el amor de Cristo que sea todo conocimiento. Y podríamos decir, este ya es el clímax, lo más importante de la oración de Pablo. Dice ahí, para que seas llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Resumiendo rápidamente la oración de Pablo, vemos que Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el corazón, en el hombre interior, para que Cristo tenga una mejor morada, más cómoda en nuestros corazones, para que junto con todos los santos podamos crecer en nuestro entendimiento experimental del amor de Cristo, y todo esto para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. O sea, como que la oración de Pablo es gradual, va aumentando. Y bueno, ¿qué significa esto? De ser llenos de la plenitud de Dios. Bueno, la expresión de estar llenos de o ser lleno, tú la ves a menudo a través del Nuevo Testamento. Y cuando tú la ves, esto está expresando la experiencia de ser completamente controlado por algo. O sea, no es lo mismo estar airado que estar lleno de ira. Una persona que está llena de ira está controlada por la ira. Una persona que está llena de temor está controlada por el temor. Una persona que está llena del Espíritu Santo está controlada por el Espíritu Santo. Así que ser llenos de la plenitud de Dios no es otra cosa que ser controlados por las virtudes de Dios, por el carácter de Dios, por las partes del fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermano, al hacer o al estar siendo llenos del carácter de Dios, de las virtudes de Dios, del fruto del Espíritu Santo, tú empiezas a ser controlado por la compasión porque Dios es compasivo. Tú empiezas a ser controlado por el amor porque Dios es amor. Tú empiezas a ser controlado por la misericordia porque Dios es misericordia. Tú empiezas a ser controlado por la santidad porque Dios es santo. Y por lo tanto tú no vas a estar coqueteando con el mundo, con el pecado, porque tú estás siendo lleno de la plenitud de Dios. Y por lo tanto tú vas a estar siendo controlado por la plenitud de Dios a través de su Espíritu. Y esto se logra, ¿sí?, a través del poder de Dios que emana del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin embargo, se logra en la clara y profunda comprensión de que Cristo nos ama. Yo no sé si tú recuerdas lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, es un versículo muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. A ti te amó. Particularmente a ti te amó. Tony, a ti te amó. A cada uno de ustedes Dios los amó y se entregó por ti. Tienes que comprender ese amor para que cuando falles, cuando te debilites espiritualmente, en vez de alejarte de Dios, corras hacia Él, porque Él es tu Padre amante de ti. Él no está airado contigo como lo está con todos aquellos que rechazan a Cristo. No, Él como Padre sí te va a disciplinar, pero como Padre, no huyas de Él, regresa a Él con toda tu vida, llena quizás de pecado. Él te acepta, un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Mira, ¿qué sucede cuando a un niño se cría en un hogar donde no hay amor, donde lo tratan sin ternura, sin afecto, donde continuamente este niño está siendo criticado, corregido con ira? ¿Qué es lo que sucede con este niño cuando crezca? Bueno, ese niño cuando crezca va a tener muchas dificultades para alcanzar una madurez emocional. Bueno, aplicando la madurez espiritual, lo que estamos diciendo es que esa madurez se va a desarrollar entendiendo experimentalmente el amor de Dios en Cristo. Si tú no entiendes que Cristo te ama con un amor inmutable, con un amor que no puede ser alterado y que nunca termina,
tú no vas a crecer espiritualmente. Te vas a quedar estancado, incapaz de experimentar la plenitud de Dios en tu vida, que crece gradualmente a medida que Dios perfecciona tu vida a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no te aísles de los hermanos de la iglesia. No lo hagas por el bien tuyo, por el bien de los demás inclusive. Nos necesitamos unos a otros. Si yo corto mi mano, esta mano que me está dando problema, sobre todo en los últimos días, que se me duerme, ahorita inclusivemente no tenía mucha fuerza a la hora de estar tocando piano. Si yo me la corto, se muere la mano totalmente. Y la mano me necesita. Necesita el corazón que esté bombeando sangre. Necesita el cerebro, que el cerebro le esté ordenando al corazón que pompee sangre aquí para que siga vivo. Tú me necesitas y yo te necesito a ti. Quiera Dios ayudarte a comprender eso. Lo necesitamos si queremos vivir a la altura de nuestro llamado. Si queremos seguir siendo cristianos nominales, sigue ignorando lo que Dios nos dice aquí. Lo necesitamos unos a otros. Tú y yo no vamos a poder crecer espiritualmente a menos que crezcamos en este amor en Cristo Jesús. Por lo tanto, no te aísles. Y no esperes a que los demás te busquen. Tú sea intencional y empieza a actuar. Empieza a formar parte de la comunidad de creyentes. Y bueno, ya el tiempo desde cuándo se me fue, ¿verdad? Pero Pablo al final de cuentas se despide esta sección de la carta con una breve o con una doxología. ¿Qué es una doxología, hermanos? Simplemente alabanza a Dios. Escucha lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Recuerdas que el poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo que nos dijo Pablo en los primeros versículos, que obró, que actuó al resucitar a Cristo. ¡Wow! ¿Verdad? Increíble poder. Bueno, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos tenemos según el poder que actúa en nosotros. A Él. Y a la luz de esta información, tú, mi hermano, mi hermana, que tienes pensamientos de que no puedes seguir adelante, de que no hay remedio, eso es mentira del diablo. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes un Dios que puede darte más de lo que tú le pides, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por lo tanto, no le creas al diablo. Recuerda lo que dijimos de Jesús: pide, y se te dará; busca, y vas a hallar; llama, y se te va a abrir. Porque qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra; si le pide un pescado, una serpiente; o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Con más razón el Padre le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si ya el Espíritu Santo está en ti, pues te va a dar poder. Pídele a Él. Es que yo me cansé de vivir esta vida. Pídele de Él. Estás adicto a cosas, a pornografía, a drogas, a patrones malos. Hay esperanza. Hay esperanza. Tienes un Dios que puede darte todas las cosas mucho más abundantes de lo que pides y entiendes, según el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Así que pide poder para vencer tus debilidades. Pídeselo a Dios. Y Pablo dice finalmente: a Él y solo a Él. A Él, a Dios, que nos acepta tal cual somos, porque somos ya sus hijos. A Él sea la gloria. ¿Vida dónde? En la iglesia en Cristo, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Nos terminamos clamando a Dios, pidiendo a Dios que todas estas cosas que hemos visto sean una realidad en nuestras vidas, sean una realidad en la vida de tu hermano, en la vida de la iglesia, recordando que tú y yo somos la iglesia, y es nuestra responsabilidad que esa luz de la gloria de Dios brille cada vez más fuerte en cada uno de los integrantes de su cuerpo local. Y bueno, que Dios use su palabra esta tarde para despertar nuestras almas, para incentivarnos a seguir corriendo la carrera con paciencia, en dependencia del poder del Espíritu Santo, que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo, que sobrepasa el conocimiento, que va más allá de nuestro entendimiento, para que entonces podamos ser llenos hasta la medida de la plenitud de Cristo. Padre, gracias